Muy, pero muy buenas tardes, estimados televidentes, amigos y amigas que están frente a la pantalla de este prestigioso canal, Canal 8 de Mercedes, en el nombre de Jesús. Y bueno, nosotros estamos fin de semana más para presentarles el programa de la iglesia Aposento Alto, ubicada en calle Varela 684, entre las de calle Casagrande y Don Bosco. Ahí está el lugar físico donde nos reunimos los días miércoles por este mes de abril, todavía hasta la hora 20, y los días mañana, domingo, por este mes de marzo seguimos a la hora 20. Mañana a la hora 20 tenemos el culto general. Y el miércoles próximo sí ya empieza a la hora 19, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, estamos en una semana realmente de recordación muy importante, estimado amigo y amiga. Amigo y amiga que está semanalmente siempre mirando el programa, porque nos hace saber cuando nos encontrás en la calle y también por los mensajes que recibimos que te encanta mirar el programa de Enlace con el Señor, que se lleva a cabo los días sábado y domingo, y también de hacer mención al programa de la Iglesia Aposento Alto, en el cual estamos muy, pero muy agradecidos. Y nos pone muy contentos de que haya mucha gente que, a pesar de que no se congrega, esté siguiendo la palabra del Señor. Y muchos han hecho la oración de fe, sí, claro que sí, que han hecho la oración de fe. Falta dar el paso fundamental. Subieron el primer peldaño, pero después van a ir, porque el Espíritu Santo de Dios los va a ir inquietando, y van a ir ellos, aleluya, buscando una iglesia evangélica pentecostal, una iglesia donde se predique la sana doctrina. Tenés libertad para elegir, porque el Señor nos ha dado el libre albedrío para que nosotros decidamos. Pero nosotros tenemos la obligación también de invitarte a las reuniones que se llevan a cabo en la iglesia que pastoreamos. La pastora Cecilia Echeveste y quien está hablando, Edgardo Pujolar. Así que estás cordialmente invitado e invitada. Por ahí aparecen en la parte inferior de la pantalla, aparecen los teléfonos nuestros, los cuales muchas llamadas y muchos mensajes recibimos, pero queremos recibir el tuyo también. Tú, que todavía no te has comunicado con nosotros, también comunícate, y va a ser un placer, un gusto agendarte y estar en contacto contigo para realmente hacerte saber o evacuarte alguna consulta, alguna pregunta que tú tengas. Con gusto lo vamos a hacer, porque para eso somos servidores de Cristo. Somos siervos del Señor. Y qué importante saber el significado de siervo. Servidor, esclavo. Sí. Fuimos esclavos del pecado muchos años, pero ahora somos esclavos de Cristo Jesús. Queremos servirle y hacerlo con amor, siempre guiado por el Espíritu Santo de Dios, aleluya, para poder tratar de hacer las cosas lo mejor posible, porque el Señor nuestro es excelente, nuestro Dios es maravilloso, y ese Dios de que yo te estoy hablando, el que vive y reina por los siglos de los siglos, en esta semana de la Pasión estamos recordando su resurrección. Aleluya, en el día de mañana. Mañana domingo vamos a recordar su resurrección. Ahora el Señor, bendito Dios Todopoderoso, está haciendo algo importantísimo. Y vos dirás, ¿qué es? En los 3 días que él estuvo sepultado, si me equivoco, dígame, pastora, él bajó, descendió a lo más profundo, y le arrebató la llave de la muerte a Satanás diablo. Por eso nosotros tenemos vida, y vida en abundancia, juntamente con Cristo Jesús. ¿Cuál? El que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por vos y por mí. Dios te bendiga. Vamos a escuchar la palabra del Señor, que realmente es lo que estamos anhelando. Quedó presentado el programa de la Iglesia Aposento Alto para las 684, mañana a las 20. Te esperamos para compartir el culto de resurrección. Bendiciones. Saludamos a todos aquellos televidentes que están siempre, fin de semana tras fin de semana, pegados frente a la pantalla de Canal 8. En el nombre de Jesús, bendiciones.
Amén. Dios los bendiga, hermanos. La verdad que esta es una semana muy especial para todos los cristianos, porque esta semana estamos recordando con gratitud en nuestros corazones lo que Jesucristo hizo por nosotros, porque como ya sabemos todos, cuando allá en el jardín del Edén fue desobediente el hombre y la mujer, fuimos separados del Padre. Ellos estaban permanentemente en una comunión íntima con el Señor, Adán y Eva, pero cuando escucharon una conversación que no debían, no una conversación grave, escucharon una voz y la mujer entró en diálogo, porque hay veces que hay diálogo que cuando escuchamos algo tenemos que cortar la conversación. Pero la mujer fue débil, escuchó, se dejó tentar y después de la tentación consumó aquello que fue para nosotros, para toda la humanidad, fue la separación del Padre. Vino a todos los seres humanos la muerte física, pero a través de este segundo Adán, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, el que traspasó los cielos, fue que Dios preparó el plan de salvación. Amén. Para que volviéramos nuevamente a tener comunión con Dios Padre. Esa comunión que fue perdida en el Edén, porque Adán y Eva todos los días tenían una cita con Dios en el jardín de Edén. Pero a partir de aquella transgresión, dice la palabra de Dios que todos quedamos destituidos, muertos, condenados, destituidos de la gloria de Dios, muertos en delitos y pecados. Pero Dios, por su gran amor con que nos amó, envió a su Hijo en propiciación para poder nuevamente reunirnos al Padre, para poder redimirnos, para poder volver a comprar aquello que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? La humanidad. Te habías perdido tú, me había perdido yo, toda la creación de Dios, esa creación que cuando en el Génesis dice que cuando Dios creó al hombre, fue lo mejor, fue lo más hermoso, esa creación perfecta de Dios, se había cortado, había la comunión con el Padre, y el Padre, su anhelo siempre fue que su creación estuviera junto a Él. Entonces le preparó cuerpo a su Hijo y lo envió al mundo, porque esa era la única solución que había, era que viniera un Cordero santo, sin manchas, sin arrugas, que pudieras pagar ese precio que la humanidad no pudo pagar. Porque después de eso, ya les digo, vino la muerte física y espiritual, y Dios dio la ley a su pueblo escogido. Pero para demostrar que la ley no podíamos cumplirla, que eran un montón de cosas que no podíamos cumplirla, y sacrificios que solamente cubrían nuestros pecados, pero que no nos daba una intimidad con el Señor. Fue que Dios permitió eso para demostrar, todo siempre mirando a Jesús, para que el hombre se diera cuenta que por sí mismo él no podía hacer nada, por sí mismo no nos podíamos acercar a Dios, por nosotros mismos no podíamos hacer nada. Entonces ahí vino ese Cordero perfecto, santo, que fue nuestro Señor Jesucristo encarnado, y estamos recordando esa última semana, porque estuvo 3 años y medio en la tierra, como siempre te contamos, todos los milagros, señales, prodigios, maravillas, liberaciones que hizo nuestro Señor, las enseñanzas que le dejó a los discípulos, esas enseñanzas que Él hizo a las multitudes, pero que las multitudes no le siguieron. Las multitudes esperaban solamente los milagros y después se volvían. Y esa multitud que te contábamos, que el domingo pasado recordábamos cuando la entrada triunfal en Jerusalén, cuando Jesús ya llegó a Jerusalén para morir en esa cruz y resucitar, porque si no hubiese resucitado, ahí está la victoria de Jesús y la victoria que nos fue adjudicada a nosotros. Entonces, en ese momento, cuando Él entraba en Jerusalén, vemos que una multitud le aclamaba: Hosana al Hijo de David, salve al Rey de los judíos.
Pero esa misma, como te decía la semana pasada, multitud, esa multitud después dijo: crucifícale, crucifícale. Pero sus discípulos, o sea, sus seguidores, los imitadores de Jesucristo, aquellos que seguimos a Jesús, esos fueron fieles, esos siguieron junto a Él, esos permanecieron junto a Él. La multitud lo que no vio, sus expectativas colmadas, se apartó y pidió su muerte. Y escogió a un ladrón, escogió a Barrabás, que fuera liberado en lugar de Jesús y que Jesús fuera crucificado. Pero vemos que sus discípulos permanecieron junto a Él. Y vemos que después esos mismos discípulos fueron enviados a preparar aquella última cena que Jesús tuvo con sus discípulos, que acá están, tal vez lea unos pocos versículos, en Lucas capítulo... que se me fue. Capítulo 22, versículo 7, dice que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Y ellos dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dirá: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde él entrare y decide al padre familia de esa casa. El maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Entonces vemos que de la misma manera que los instruyó para que fuera a buscar aquel pollino en la entrada triunfal, acá los instruyó a que fuera a preparar el aposento alto. Y veíamos la similitud, que tanto el pollino era prestado como el aposento alto fue prestado. Y después más adelante le dice Jesús a sus discípulos que cuánto estaba anhelando comer esa cena con ellos, porque no la iba a volver a tener con ellos hasta que la coma nueva. O sea, cuando volvamos después, cuando nosotros ya estemos allá, que hayamos sido arrebatados, que vamos a comer, a celebrar las cenas de las bodas del Cordero con Jesús. Y acá Jesús estuvo con sus discípulos y estuvieron celebrando esa cena del Señor, esa última cena que Él comió con sus discípulos, en las cuales Él les dio instrucciones. La instrucción principal a la que yo quiero hacer hincapié que Jesús hizo fue cuando lavó, que dicen en el Evangelio de Mateo, los pies de sus discípulos. Y les dijo que Él les dejaba esa instrucción, que era lo que les dejaba, de que nosotros, Él siendo Dios, vino como siervo. Ese trabajo era el de un esclavo y lo hizo el Hijo de Dios. Por lo tanto, nos dejó a nosotros un ejemplo de servicio y de humildad, que nosotros con humildad debemos servirnos los unos a los otros, no estarnos jactando en ningún título y ni en nuestros dones ni talentos, sino servir los unos a los otros. Y después de eso viene el momento más difícil para Jesús, uno de los momentos más difíciles, cuando fue al Getsemaní, cuando sus lágrimas caían y eran como gotas de sangre, y el Señor le decía al Padre: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú has dispuesto. ¿Cuál era la copa que tenía que pasar Jesús? La copa del sufrimiento en esa cruz, cuando fue... Pero Él vino para eso, sufrió por supuesto, pero Él eso lo cumplió por vos y por mí. Amén. Por amor a vos y por amor a mí. Por eso no tengamos en vano la muerte de Jesús. No tengamos en vano y aferrémonos a esa muerte de cruz cuando Jesucristo fue llevado, después de muchas cosas más que no te les voy a contar, que fueron ante Pilato, que fueron y ya te dije que escogieron a Barrabás, y Jesús va y se va hasta el Gólgota y es crucificado. Y en ese momento que Él es crucificado, ¿qué fue lo que Él dijo? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto amor había en Jesús? ¿Cuánto amor había en Él?
que Él vino siendo Dios, se despojó de su divinidad, se despojó de su gloria para vivir esta humillación, porque era maldito el que era clavado en un madero, y Él se hizo maldito por vos y por mí. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a acoger a esos beneficios de la cruz de Jesús? Porque por esa muerte en la cruz nosotros fuimos justificados. La justicia de Jesús fue imputada al hombre, porque ese cordero perfecto, ese sacrificio perfecto que no pudieron hacer ningún animal, lo hizo Jesucristo en esa cruz. Y cuando Él murió en esa cruz, esa justicia de Jesús vino sobre nosotros, sobre aquellos que le aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Nos es imputada la justicia de Jesús y somos declarados justos delante del Padre. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a recordar esta crucifixión como un momento más, o te vas a decidir a recibir sobre vos la justicia de Jesús? Esa justificación, por Él nos justificó, nos limpió. Ya el Padre no nos ve más como pecadores, nos ve como justos porque ve a Jesús a través de nosotros. Amén. Sí, Señor. Atrévete en este momento a aceptar esa justificación que Jesús pagó en la cruz y para nosotros es gratis. Este es el momento que te dejo para que estés pensando. ¿Vas a aceptarlo? Acéptalo, porque es el momento en que Jesucristo te está diciendo: ven a mis pies, yo estoy aquí en la cruz y vine por ti. Yo ya pagué la deuda, como dice en una epístola, que Él clavó el decreto que nos era contrario. El decreto aquel que decía que estábamos condenados, Jesús lo clavó en la cruz del Calvario, y ahí fuimos absueltos de esa deuda que ningún hombre podía pagar. Vino el Hijo del Hombre y la pagó por vos y por mí. Por eso te vuelvo a decir, recibe esa acta que nos era contraria, que Jesús clavó allí en la cruz y dijo: hecho está, consumado es, yo pagué ese precio. Ahora todos pueden tener libre acceso al trono de la gracia a través de la cruz. Amén, pastor. Y esto es imponente, esto es tremendo, porque muchas veces tenemos en vano el sacrificio de Jesús que hizo por los seres humanos, por toda la humanidad, y muchas veces nosotros, seguro, una vez que, como dijo la pastora, que Adán y Eva desobedecieron a Dios, comenzó a ser el príncipe de este mundo, Satanás, diablo. Entonces hoy la humanidad le encanta, como lo hice yo en un tiempo, hacer la voluntad del enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque donde se encuentra el enemigo de Dios, bendito Dios de la gloria, aleluya, ningún cristiano, ninguno que crea en Jesús le interesa ese lugar, porque nosotros tenemos una promesa de parte de Dios. Y esa promesa te la voy a decir en un momento, porque vamos a escuchar un minuto o dos un tema musical y ya volvemos. En el Golgota mi Jesús fue condenado para morir en el madero allí clavado, no importando el motivo el que bajó. Para salvarnos del pecado no importó, lo hizo todo por amor. Su cabeza las espinas desgarrando, abandonado por su padre fue llorando. No le importó desde el principio, te había amado, fue por amor lo que sufrió. Allá en la cruz del Calvario su espalda cargó el peso de mi pecado y su boca gritó: fue por amor a mí. Herido y sufriendo el dolor, allá en la cruz del Calvario su espalda cargó
Por amor a Él, sí, por amor a nosotros Jesús hizo ese sacrificio en la cruz. Bueno, yo quiero compartir contigo una palabra que se encuentra en el Evangelio de San Juan, medio rapidito, capítulo 20, del versículo 1. Vamos a leer bastante hoy, pero quiero leerlo porque esto es importante. Y yo quiero que tú, estimado amigo y amiga, pongas atención a cada palabra que vayamos leyendo. ¿Por qué? Porque no precisa ni prédica, esto se entiende por sí mismo, pero vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice así, el subtítulo es La resurrección, los acontecimientos de ese día que se encuentran en Juan capítulo 20, del versículo 1 en adelante. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. El otro discípulo es Juan mismo, el que escribe este evangelio. Aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, que Juan, corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, pues aún, escúchame bien, no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a lo suyo. Pero escúchame esto que es importantísimo. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el jardinero, le dijo: Señor, si tú has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques. Esto es impactante, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. Las nuevas son las noticias. Cuando dice las nuevas, quiere decir que le vaya a llevar las noticias. Esto es impactante. La pastora decía de cuando lo crucificaron a Jesús. Eso fue tremendo, fue impresionante, porque imaginémonos, aleluya, según los grandes teólogos hoy en día, dice que Jesús caminó aproximadamente 600 metros para llegar al Gólgota. Ahí lo crucificaron. Ahí el ladrón le pidió que: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy, esta noche, estarás conmigo en el paraíso. Todas esas cosas son impactantes, son para que tú las recibas, estimado televidente. No es para que solo la entre por un oído y salga por el otro. No, atesórala en tu tierra. Porque dice el Señor en 2 de Crónicas 7:14: yo prepararé tu tierra, y la tierra es el asiento de las emociones. Prepara tu tierra para recibir este mensaje. Bueno, entonces lo crucificaron a Jesús, lo sepultaron, y Él les había dicho que al tercer día iba a resucitar. Pero nosotros, si no vemos,
no creemos. Pero qué hermoso es ser un hijo de Dios, un cristiano de Dios en este tiempo, que no lo vemos a Jesús, pero sí lo sentimos, sí experimentamos ese amor, esa compasión que por medio del Espíritu Santo de Dios nos hace fluir como ríos de agua viva. Brotar como ríos de agua viva en nuestro ser. Entonces dice que va María y vio la piedra movida. Va y le dice a Pedro, Simón Pedro, que era muy impulsivo y estaba con Juan, van al sepulcro, lo que ya leímos, ven los lienzos. Pero lo que me impacta es lo que sigue. En el 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Porque es así. Y si seguimos más adelante, te vas a seguir impactando. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban, los 11, reunidos, encerrados, porque tenían miedo ¿de quién? De los judíos. ¿Miedo de quién? De los hombres. Y entonces Jesús le busca la conversación y le dice: María. Y ella lo mira: Raboni, maestro. Le dice: pero no me toques. Esto es lo que me impacta. Esto es lo que me impacta. Porque Adán y Eva, Jehová Dios le dijo: de todos los árboles podrás comer, pero de aquel no coma. ¿En dónde está la bendición, iglesia? ¿En dónde está la bendición, hermano? ¿En dónde está la bendición, estimado televidente, que aún no has dado el paso de fe? En la obediencia, en la obediencia. Si el Señor te dice: de todos los árboles podrás comer, pero de aquel no comas, porque, como dijo la pastora Cecilia, prestás el oído a conversaciones que no convienen. Y comió. Y ahí fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ahí fuimos destituidos, porque lo dice en Romanos 3:23. Ahí fuimos muertos en delitos y pecados, como lo dice Efesios capítulo 2. Todas esas cosas tenemos que saberlas. Y tú dirás: ¿y dónde? Acá en la Biblia lo encontrás. Y entonces ellos fueron y no lo encontraron a Jesús, y Jesús se le manifiesta, le dice a María: ¿por qué llorás? Ve y dile a los discípulos, a los demás, que yo estoy vivo. Jesús vive y reina por los siglos de los siglos. Jesús realmente es el que guía tu camino. Como Él lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Porque indudablemente en este pasaje no lo dice. Supongo que lo habrá querido abrazar María Magdalena. Y María Magdalena era una mujer de cual, cuando lo encontró a Jesús, cuando se encontró con Jesús, era una mujer que estaba llena de demonios. Y Jesús no se le apareció a los encumbrados, se le aparece realmente a los necesitados. Y entonces, pero ella creyó en Jesús y lo siguió hasta el final. Y tuvo el privilegio de ser la primera en ver a Jesús resucitado. Qué tremendo, qué hermoso. Y no me toques, porque aún no he subido. Pero acá vemos la obediencia de Jesús, porque Dios Padre sabía que su Hijo iba a ser crucificado, iba a ser colgado en un madero y se iba a ser maldito por nosotros. Claro que sí, pero también sabemos el momento difícil que pasó Jesús en esa cruz del Calvario, cuando sintió que el Padre le daba la espalda por un instante. Y él le dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero Jesús es hermoso. Dios Padre es hermoso, porque Dios Padre no quiere saber nada con el pecado. Por eso dio a su Hijo unigénito, para que fuera a pagar ese precio. Y entonces realmente podemos experimentar y ver realmente el amor. No me toques, porque no he subido. Jesús subió al Padre y le dijo: papá, mira, a lo que me mandaste ya lo hice. Qué humildad, qué obediencia. Y ya está, mi hijo, está bien. Sí, a eso te mandé al mundo, a que pagaras una deuda que la humanidad no la podía pagar. Ese es Jesús, el que te está esperando a ti, a vos, para que seas el canal de bendición para tu familia, para tu barrio, para Mercedes, para ganar a Mercedes para Cristo. El Señor necesita hombres y mujeres que se animen a ser realmente hijos y discípulos de Dios. Hijo y discípulos de Dios. No estar en la multitud, porque en la multitud ya hay mucho. Pero ¿querés ser un hijo de Dios? Dile así a nuestro Señor Jesús: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día. Hoy te abro mi corazón para que tú entres en él. Inscribe mi nombre, oh Dios, en el libro de la vida. Te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Perdona todos mis pecados. Jesús te ama. Dios los bendiga.